¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:03, estamos en vivo y en directo. 15 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Estamos por el 13, también estamos por Unicanal, como cada domingo en este horario. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, señor. Está comenzando el invierno. Mañana comienza el invierno, JT, así que viene el frío. ¿Invierno? ¿El invierno? Pues el invierno lo tuvimos hace 2 semanas. No, 21 de junio. No, ya sé, pero... Ya comienza. A propósito, viene esta comida típica viene de la casita de Gourmet de Judith. Y un vinito que mejor va esa noche a los invitados. Sí, fantástico. Bueno, qué semanita esta, ¿verdad? Hay mucho nerviosismo para eso, ¿verdad? Yo estaba escuchando... Nivel de locura, más que nada. Estaba escuchando el discurso del presidente de la República. Es una señal de absoluta desesperación, es una señal de impotencia ante dos escenarios que tiene hoy el presidente de la República. Por un lado, el escenario electoral, en todas las encuestas no le favorece ni al candidato oficialista ni a él en su condición de candidato a la presidencia de la Junta. Y por otro lado, lo que hablábamos en la semana en la radio, cuando hay una operación político-mediática instalando un tema que tiene que ver con, nosotros decíamos, si realmente existe una preocupación en Paraguay de combatir el lavado de dinero, que Paraguay deje de ser considerado un país donde se lava dinero, donde se protege a los terroristas, pues hablemos de los temas emblemáticos. Y cuando hablamos de los temas emblemáticos, en ese sentido salta el caso más emblemático que tiene el Ministerio Público, que es el caso Cabeza Branca. Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, detenido en noviembre del 2017 en una investigación desde ese año hasta ahora que lleva adelante el Ministerio Público. 115 tomos tiene esa investigación, y ahí la fiscal Lorena Ledesma desglosa todos los vínculos de Cabeza Branca y los tentáculos de este capo narco que ya tiene condena en el Brasil. Acá ni siquiera llegamos a una audiencia preliminar por toda la infiltración de la plata, del dinero del narcotráfico que llegó a nuestro país y salpica salpica es un decir, contamina también al sistema financiero, entre ellos un banco, el Banco Atlas de la familia Sucolillo, que hace un préstamo hipotecario de 6,5 millones de dólares. ¿A quién? A Gilberto Suárez. ¿Quién es Gilberto Suárez? Prestanombre de Cabeza Branca, el que pone como garantía hipotecaria. ¿Qué pone como garantía hipotecaria? Una propiedad valuada hoy en 30 millones de dólares, la estancia Cielo Azul de 6.000 hectáreas en el departamento de Concepción. Aclarar que un humilde tractorista. Un humilde tractorista. ¿Quién habla de eso? Absolutamente nadie, excepto cuando leíamos el otro día el comunicado del Banco Atlas, dice las acusaciones de un grupo de medios. Y nosotros decíamos, no se trata de un grupo de medios. Las acusaciones que forma parte de la investigación del Ministerio Público, 115 tomos con elementos, y aparte están los elementos objetivos. Está el préstamo que reconoce el banco que se hizo, está Gilberto Suárez, es el prestanombre de Cabeza Branca, y está la pretensión de ese grupo empresarial, el Banco Atlas, de quedarse con la propiedad del capo narco, hoy valuada en 30 millones de dólares. Pero mientras una parte de la prensa y una parte del sector político insiste con el tema, yo digo con justa razón, el tema del lavado de dinero, el contrabando, vos mostrabas el otro día acá, y varios medios se hicieron eco de esa encuesta. ¿Cuál es la preocupación de la gente? Hoy vamos a hablar con nuestros invitados, candidatos al Senado. ¿Cuál es hoy la preocupación de la gente, Pipo? Desempleo, no alcanza la plata para llegar a fin de mes, la pobreza, como ha aumentado, inclusive acá en la capital, y esto que tiene que ver con la inseguridad, el sicariato. Hoy le mataron ¿a quién? Al exdirector del penal de Tacumbo. Amenazado. Pero desde el presidente de la República para abajo, el vicepresidente, los ministros, hoy en campaña política, pretendiendo retener supuestamente el poder. ¿Y para qué quieren retener el poder? Para repetir exactamente este modelo el que tenemos hoy, que vamos a hablar también después con algunos economistas y después con abogados de cómo está nuestro país. Eso me parece interesante poner en contexto. Por un lado, el barullo que se hace con el tema político electoral, intentando instalar un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el reclamo, con el día a día de la gente. De eso vamos a hablar, Pipo, hoy. Sí, más que nada, son temas, como vos decís, importantes desde el punto de vista jurídico,
Pero la misma gente que quiere imponer esa agenda es la que tiene, digamos, el techo más, ni siquiera de vidrio, de nada, el techo que no tiene techo directamente. Estamos hablando de una persona que en el mismo grupo del banco en cuestión, en el mismo medio de ese grupo, que es el que se embanderó primero con el tema del lavado de dinero, habla de que el caso Messer, que este caso tiene, Cabeza Branca tiene 2 o 3 ceros más que el caso Messer. O sea, estamos hablando de 10, 100 o 1000 veces más dinero del que manejó el caso Messer, que tantas tapas ha llevado a ABC con la última hora. Como yo decía, el hermano del alma, este es el cliente del alma, evidentemente. El mayor narcotraficante de Latinoamérica, Cabeza Branca, hoy preso, que ha lavado cientos y cientos de millones de dólares a través del sistema financiero paraguayo, encabezado por el Banco Atlas de la familia Socolillo y del grupo ABC Color. De eso no se habla. Hoy lastimosamente tengo que leer a algunos periodistas, en otro momento han sido periodistas muy connotados, insistiendo como si fueran esos caballos parejeros, así mirando solamente lo que a él le ponen en su camino para que digan. Digo lástima porque hay gente que debería estar ya disfrutando una buena jubilación, no escribiendo sobre lo que quiera y no escribiendo para alguien, a pedido de alguien. Siguen negando la existencia de esto, cuando son ellos mismos los que estaban dando esa noticia hace un año o 2 años atrás. No sabían que era su cliente del alma, evidentemente, de los señores Socolillo. Y ahí tenemos, ¿verdad? Lastimosamente es así. Si vamos a hablar de lavado, hablemos de Cabeza Branca primero, que es el mayor lavador de este país. ¿Quién es a través de qué banco lavaba Cabeza Branca? A través del Banco Atlas, la familia de Socolillo. Entonces, ¿cómo pueden banderarse la familia de Socolillo y el Banco Atlas y el grupo ABC Color en una lucha contra el lavado de dinero si ellos son lavadores de dinero directamente? Con pruebas, y no lo decimos nosotros, no inventamos nosotros, no encontramos un documento apócrifo Supuestamente, del que nadie se hace, supuestamente una filtración, de que nadie se ¿verdad? hace cargo, porque Arregui no se hace cargo, la Senat no se hace cargo, nadie se hace cargo del informe. Este informe se hace cargo la Fiscalía. Hay una carpeta abierta, hay imputados, hay indicios, hay contratos que tenemos, hay pagarés firmados, Jorge. Hay Claro. reclamos del banco queriendo quedarse en una estancia de un narco al que le prestaron plata. No es poca cosa, ¿eh? Y hay más. El martes no se pierdan la Me caja dijeron negra. que viene muy pesada la mano. La caja negra el martes a las 21. Le compramos un blindado a usted para estos días, ¿eh? Después de hoy, Eh, sí, un tanque, un Urutú le compramos. No. Le conseguimos a algún amigo de la caballería. Pues están muy nerviosos. Esta es una señal, Sí. esto es muy El peligroso. problema de hoy era según Nicanor Artefruto, ¿eh? La Esto empanada. es muy peligroso. Vamos a saludar a nuestro invitado, vamos a hablar Sí. ya con ellos. Oscar Tuma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Candidato estás, a senador. Jorge? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Pipo, al gran amigo Derlis que comió todo el bocadito. Le vamos a mandar este. Un gusto estar acá en el programa y felicidad a todos los padres. Sí, señor. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Jorge, Pipo, la audiencia? Un saludo para Oscar, que fue mi compañero en la Facultad de Derecho. Él me conseguía la firma para poder rendir todos los exámenes. Si no, iba a estar todavía en la facultad. Así lo andaban ustedes. ¿Cómo leen ustedes a ver, este discurso del presidente, para separar un poco los tantos, la manera en que irresponsablemente hace acusaciones es una señal clara de una desesperación, ¿verdad? Pero por otro lado, lo que decíamos recién, y vos que estás por el departamento de Misiones, en la calle el reclamo de la gente no coincide absolutamente con esto que un sector de la prensa pretende instalar y hoy quienes están en el poder. Hay un divorcio demasiado importante y eso ustedes lo perciben, Derlis. Así es, Jorge. Hay una desesperación total en el discurso del presidente de la República. Ya lo hizo en Coronel Oviedo, creo que otro en Arroyos y Esteros y finalmente el de ayer en la seccional 8 de Capital, donde él como un candidato de la oposición, no asumiendo su rol de primer mandatario de la nación, hace algunas acusaciones absolutamente disparatadas, ¿verdad? Sin adjuntar ninguna prueba. En ese informe de CEPRELAT que filtró Mauri Espínola y también la senadora Desiree Masi, es algo que va contra la ley. Ni siquiera constituye un reporte de operaciones sospechosas. Entonces, el presidente no le interesa absolutamente la chance del partido en las elecciones generales. Él, su enemigo, él tiene un chip del 2017 y él en el 2017 tenía una buena imagen, tenía una esperanza del pueblo paraguayo y hay hoy un 81%
de gente que rechaza ya su gestión. Y cuando se habla del manejo económico crece al 86% y cuando se habla de su lucha contra la corrupción pasa ya al 91% de la gente que no está de acuerdo con estas políticas públicas. Me parece que el presidente, el vicepresidente, los ministros tienen que dedicarse a gobernar y no todo el tiempo a hacer proselitismo. Oscar, lo mismo que en ese mismo tenor que le preguntábamos al diputado Maidana. Yo creo que hay una desesperación del oficialismo y eso se percibe en el tenor de ese discurso muy fuerte, pero por otro lado, esa desesperación nos lleva a una cosa que yo decía el otro día, la utilización de las instituciones a favor de los intereses político-partidarios. Ejemplo, CEPRELAT. Podemos poner como ejemplo Banco Central del Paraguay. Se prostituyen esas instituciones. El 18 de diciembre terminan las internas de los partidos políticos. El Paraguay tiene que continuar. ¿Cómo devolverse la confianza, la credibilidad a esas instituciones que fueron utilizadas por un interés político-partidario en periodo electoral? Yo coincido con Derlis, coincido con ustedes. Existe una desesperación notoria por parte de todo el equipo de campaña del presidente de la República, pero sin embargo se equivoca en el camino que toma para tratar de disimular eso o para tratar de captar votos para obtener un resultado favorable en esta interna. Porque él, culpa de todos los males de este país, a Horacio Cartes. Horacio Cartes dejó el poder en el 2018. Él es el presidente de la República. Entonces, él es el que tiene que brindar seguridad, brindar soluciones al problema del país, porque nadie compra el discurso de estamos mal porque acá políticamente me están atacando, estamos mal porque este señor maneja el poder. No, él tiene la lapicera, él tiene el poder, él elige a sus funcionarios. Nadie le pidió a él poner a todos esos corruptos que ocuparon las diferentes carteras del Estado durante bastante tiempo, que todos fueron salidos por hechos de corrupción. Él decidió. Y hoy la percepción es negativa por su trabajo y por su gestión. Nadie va a olvidar los más de 10.000 muertos por cómo se manejó la pandemia. O sea, y no tenemos tampoco que olvidar. Entonces, hoy existe un movimiento como Honor Colorado que hace oposición al manejo del país como lo está haciendo el presidente de la República. Y eso simpatiza y cae bien porque somos críticos con una persona que forma parte del partido, pero sobreponiendo el interés general. Por eso es que el movimiento cada vez crece más y el presidente con su movimiento va para abajo porque ni siquiera capitaliza las soluciones que podría tener. Él tiene que salir a dar soluciones rápidas para tratar de obtener un resultado favorable en estas elecciones y no lo va a tener atacándolo a Horacio Cartes o queriendo vincular al mismo en hechos punibles. No lo va a obtener porque la ciudadanía ya no va a comprar ese discurso como él pretende que, o él cree que lo va a hacer. Esa es la realidad. Y lastimosamente nos perjudicamos todos. Porque la inseguridad no tiene color. El que te va a asaltar no te pregunta, che, vos sos del oficialismo, sos de Honor Colorado, sos limpista, sos cerrista, sos liberal. No, te asalta por necesidad. La falta de trabajo no tiene color. Entonces nos perjudica a todos los paraguayos. Y nosotros tenemos que, como movimiento, hacer saber que existe una oposición dentro del partido que no está de acuerdo con el manejo que está llevando adelante el presidente de la República. Hay como yo estaba pensando un poco hoy, y estaba pensando en mi artículo de mañana, espero que no me roben, el tema de la oposición y la oposición realmente. Hay dos oposiciones, una oposición de cartel, que deberían ser los liberales, Patriotería, PDP, el PEN, no sé quién más que está en el Parlamento, ¿verdad? El Frente Guazú, que está en connivencia con este gobierno, como yo siempre digo, encamado con este gobierno del día 1, del 1 de julio del 2018, para joderle a Cartes. La primera asociación que hace Marito, vamos a joderle a Cartes con Lugo, y de ahí nos encamamos todos. Le damos al PDP los ministerios, le damos al Lugo lo que pide, le damos cargo en el Senado siempre a la gente del Frente Guazú, al Patriarquía le damos alguna embajada, algún consulado, a Agamo le damos algún soquete por acá. Y viven dentro de un cogobierno entre un sector del Partido Colorado, oficialista, al gobierno, y un sector de la oposición que nunca hizo oposición. Efraín Alegre se pasa gritando, pero después se pasa a los abrazos con Marito Audo, recibiéndolo en su partido, dándole besos en la boca. Entonces, después te dicen, no, pero el cartismo le salvó del juicio político.
Sí, probablemente, a lo mejor es un error y todavía el juicio político muy discutible muchos años. Pero ¿quién gobernó con con el mariabdismo y el hugo velasquismo, con el añetetismo, digamos? Gobernó la oposición. Entonces, la oposición real, ¿quién es? Es el dentro del Partido Colorado. Entonces, y la gente ve eso. Claro. La gente lo que no es estúpida. O sea, por más que ABC, Última Hora, Telefuturo, nos quieran vender que la oposición son estos pajarracos que se juntan ahí cuando Lugo llama a reunión, ¿verdad? Y que se enojen si le llamamos pajarracos. Pues son todas unas criaturas, parece que Lugo le tiene que llamar y vengan todos acá cuando yo digo, ¿verdad? Y Efraín Alegre con cara de enojado. O sea, eso no es oposición, nunca hicieron oposición a nada. Son los que se fueron primero a llorar en los aviones que llegaban con las mascarillas falsas y los medicamentos falsos. Y después, cuando el Yusio le decía que estaba todo bien, no dijeron nada y defendían a Yusio. O sea, yo creo que la gente no es más estúpida. La gente ya ve, por más que vos puedas llenar redes sociales de troles. Entonces, ¿por qué el presidente? Yo no entiendo, ustedes que son digamos, políticos, que conocen a ese grupo que está ahí con el presidente, que son tan conocidos suyos, ¿verdad? Algunos de ellos. No se da cuenta, como vos decís, que la campaña tiene que pasar por tomar medidas económicas drásticas, hasta populistas de repente, bajar el combustible como sea, bajar la canasta familiar como sea, repartir algo, en vez de estar discursionando cosas que a nadie le importan. ¿Quién no le dice eso? ¿Y sus asesores no le dicen? ¿Pero ellos no son políticos acaso? Y seguramente yo tomo también la palabra de Derli, seguramente él todavía está con el chip del 2017 y que termina siendo un mal agradecido. Porque a mí me consta, yo fui parlamentario en ese periodo de tiempo y si no fuera por la ayuda de Honor Colorado, de Horacio Cartes, él hubiera sido presidente. Ayuda en todo sentido, porque Horacio no se quedó en su casa como lo hizo en su oportunidad Castiglioni o viajó, él salió. Al día siguiente de perder la elección, él se puso la remera del partido y se salió a trabajar por Mario Audo. Y así termina pagándole él. Él no hubiera sido presidente si Horacio se hubiera ido a su estancia nomás. No hubiera sido presidente. Y ganó por nada, a la peor dupla que yo creo que habrá podido existir hasta, no sé, hasta lo que va a salir siempre ahora. Siempre se esmeran. Diputado, Siempre nos da una sorpresa. diputado Maidana, ¿cómo allí en la Cámara, donde tienen que compartir con colegas tuyos que son del mismo signo político, del oficialismo, añeteteo o Fuerza Republicana, cuando vemos este discurso del vicepresidente de la República, dice, yo no me pienso abrazar con fulano de tal por tal cosa, ¿verdad? Nosotros los buenos paraguayos. Y yo, espera un poco, yo dije, ¿escuché mal? Nosotros los buenos paraguayos decentes, ¿quién lo dice eso? Hugo Velázquez dice eso. O sea, Hugo Velázquez, o sea, ¿cómo? Revisemos nomás antes cuando el diario ABC Color era muy crítico al vicepresidente de la República, pues tenés un rosario de denuncias y de documentación de cómo ha hecho su fortuna el vicepresidente de la República. ¿Y con quiénes? Desde su condición de fiscal adjunto en Ciudad del Este con este abogado Charlie Duarte, Juan Carlos Charlie Duarte, abogado de personas con vínculos muy peligrosos relacionados en serio al Hezbollah, que eso hay no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Hay toda una serie de documentación que avalan eso, ¿verdad? Ustedes como con tus colegas allí del mismo sector, eso es una cuestión de la dirigencia ahí arriba nomás y ahí abajo se dan esas diferencias propias de unas internas partidarias. La verdad que nosotros tenemos un buen diálogo con los colegas y en la dirigencia de base hay un espíritu siempre de apoyar al que gana las internas. Así como nosotros hemos reconocido la derrota en su momento de Santi Peña, hoy creo que todas las mediciones marcan una diferencia que como mínimo es de 25 puntos y le vamos a pedir en su momento. Y este sistema electoral también hace de que los candidatos a senadores, diputados, concejales departamentales, gobernadores, presidentes de seccionales, miembros, se puedan juntar una vez que se tengan los resultados definitivos en la tarde, noche del 18 de diciembre. Y en cuanto a Hugo Velázquez, cuando habla del crimen organizado, él no tiene ninguna autoridad moral desde su paso por la Fiscalía en Ciudad del Este, su influencia siempre en la justicia, y corona su carrera con su actuación durante la firma del acta secreta de Itaipú
que justamente varios medios de comunicación que hoy se olvidan de eso, le criticaban duramente su propia declaración jurada de bienes. Entonces, ellos no tienen una autoridad moral para señalar a este sector, ni a nuestro candidato presidencial, ni al líder del movimiento. Y resulta paradójico que en el momento que ellos hacen grandes denuncias es para desviar la atención a los grandes problemas. Sale este discurso ayer y mañana vamos a tener aumento del combustible. O sale este discurso ayer y hoy tenemos un caso de sicariato nuevamente. O sea, otro caso de sicariato de un funcionario. Es el tercer funcionario que matan este año. Tenemos el caso de Pechi, el caso de Pedro Juan Caballero de Acevedo, y ahora un exdirector de la cárcel asesinado por el narcotráfico. Y tenemos los casos de ultranza, donde se ha demostrado que el Paraguay con este gobierno se ha convertido en el puerto de salida para la cocaína de Sudamérica a Europa. Y después nos encontramos con los que están a ultranza, son diputados de su sector, el pastor que le va a dar el avivamiento a Toro Velázquez, al que le manda saludos por televisión. O sea, todos vinculados por todos lados. O sea, es un nivel de locura que uno dice, esta gente o cree que la gente es idiota, o son idiotas, o se hacen los idiotas, o viven drogados. Yo no entiendo. O sea, como decía, creo que decía Al Pacino, no te drogues con tu propia mercancía. ¿Verdad? Yo creo que ellos consumen de lo que ellos proveen, porque no entiendo cómo alguien puede hablar de lavado de dinero siendo Hugo Velázquez, cómo alguien puede hablar de mafia, Hezbollah, iraníes, Mario Abdo Benítez, que recibió nada más y nada menos que a los palestinos, los Hezbollah y compañía, recibió la plata para salir la embajada de Israel. Le preocupa a Israel, le dio la espalda a Israel. El primer acto de gobierno de Mario Abdo Benítez fue regalarle la espalda a Israel por los dólares que le trajeron los palestinos y lo de los Hezbollah para su campaña, y ahora le preocupa eso. O sea, es un descarado absoluto. Pues yo ya aquí me dicen, es un idiota. Sí, puede ser que sea un idiota, pero es un descarado absoluto también. A mí me asusta en algún sentido, porque veo que hay una licencia para matar, evidentemente, hay una libertad para matar en este país sin problema. 3 funcionarios en un primer semestre, funcionarios altos. O sea, uno político opositor importante, caudillo de su zona, el fiscal más importante, el fiscal de crimen organizado más importante del Paraguay, o el más importante, que tenía las causas más pesadas. Y hoy un director de Tacumbu que fue sacado por las amenazas que ya tenía por la gente del PCC. O sea, ¿y qué está hablando este tipo? Están hablando de la empanada, están hablando de no sé qué, están hablando de... Están drogados, evidentemente. Yo no entiendo. Es que el problema de Mario Abdo no es Horacio Cartes, no es Honor Colorado. El problema de Mario Abdo es la pobreza, la inseguridad, la falta de empleo. Lo que tendría que hacer el presidente, después del suceso de hoy, es mañana mismo tener una cumbre con todos los referentes de los poderes del Estado, así como lo hizo en una oportunidad Horacio Cartes. Presidente de la Corte, la fiscal general, dar alguna señal al ciudadano: acá existe un problema, pero nos estamos preocupando. Vamos a sacar un plan de acción de forma inmediata para brindar seguridad al ciudadano. Vamos a sacar a los policías a la calle, vamos a manejar otras alternativas. Pero él está preocupado, como vos decís, de atacar a Honor Colorado. Él no se reúne con la fiscal general, no se reúne con los ministros, y él tiene que hacer una cumbre de poderes y de los órganos de seguridad. Sí, para está preocupado por un borracho que le grita rey, pero no le preocupa a su director de Tacumbu que fue baleado en la puerta de la casa del padre el día del padre. Entonces, esa foto es importante para la ciudadanía. Es importante porque uno ve, están tratando de hacer algo. Pero él ni siquiera trata, ni siquiera para la foto. Bueno, lo que le dijo Acevedo, ¿verdad? Sí, y bueno, también, o sea, ni siquiera hace el esfuerzo de decir, tomemos una foto, llamemos a todas las cabezas de los diferentes poderes del Estado, llamemos a las personas que están al frente de las diferentes instituciones de seguridad. ¿Cómo es que le respondió a Acevedo? ¿Qué querés que haga? No sé qué hacer. ¿Cómo era? No sé qué hacer. ¿Qué querés que haga? Le dijo al hermano. Imagínate, el presidente de la República dice que querés que haga. Pero porque por su capacidad ni siquiera, o no sé si no tienen el asesoramiento de decir, presidente, tenemos que dar un mensaje, por lo menos positivo, de aliento, un mensaje de dar una esperanza a la ciudadanía, pero ni siquiera eso lo hace. Te vuelvo a repetir. Él hoy tendría que estar anunciando por Twitter, en vez de anunciar todas las estupideces que lo hace, decir, mañana tengo una cumbre con los presidentes de todos los poderes del Estado y los referentes de todas las instituciones de seguridad del país, para tratar de trabajar y dar una solución a este problema del sicariato y a este problema de la inseguridad, aunque sea mentira, pero te va a dar una tranquilidad. Ni siquiera una declaración. Nada. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando con nuestros invitados. Pausa, venimos enseguida.
Seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también por el 13. Yo digo, la gente está harta, ¿verdad? Cuando el otro día, ¿quién estudió? Cuando hablamos del tema del informe de CEPRELAT, yo digo, el contrabando, el cigarrillo, cartes, y nos decía el otro día el gerente de la Cámara de Supermercadistas de los Mayoristas, la gente se va a compra a granel y va buscando dónde hay ventajas, descuentos, va a poder llegar a fin de mes. Entonces voy a decir, la ciudadanía del día a día está preocupada por lo que hablábamos, inseguridad, y la plata no alcanza. Ahora estamos definiendo el tema salario mínimo, el combustible. Subió otra vez, ¿verdad? Y entonces la clase política, ustedes que están en campaña ahora, y con la cantidad ahora de candidatos que hay, lo de la concertación también ahora, que de vuelta en la concertación da la sensación de que estamos repitiendo lo que pasó en el 2008, los proyectos electorales, nos juntamos todos para hacer fuerza y ganarle al Partido Colorado, ¿y después qué? O sea, es un proyecto electoralista que te ayuda a conquistar el poder, pero ¿cuál es la garantía que tenemos los ciudadanos de que después se haga un buen gobierno? Ninguna garantía, porque le tenés ahí el de izquierda, el de derecha, unos grupos de rejuntados, y sin ni una hoja de ruta. Si mínimamente te dicen, estos son los 10 puntos en los cuales coincidimos todos los sectores y esto vamos a llevar adelante, entonces yo recojo como ciudadano y digo, este es un proyecto convincente o relativamente tiene una hoja de ruta. Pero si la propuesta nomás otra vez va a ser ganarle al Partido Colorado, no más, y que pase lo que pasó en el 2008, que tuvimos que sacar a un presidente vía juicio político y con el principal partido que le dio soporte a ese presidente le saca ese soporte. Entonces estamos como que repitiendo. Pero dicho esto, ¿qué le planteamos nosotros a la gente? Digo, ustedes como candidatos por el Senado, desde creo que uno de los poderes más importantes, ¿verdad?, el legislativo, porque todo pasa por el Congreso. Nosotros estamos más concentrados por quién va a ser presidente, vicepresidente, por los presupuestos se definen en el Parlamento, en el Congreso. ¿Qué le dicen ustedes a la gente de Derlis? Nosotros, en primer lugar, tenemos un candidato de lujo para la presidencia de la República, un hombre, ¿cuál es la principal preocupación de la gente? La economía. Un hombre versado, un hombre que estudió en el exterior, que trabajó con el Fondo Monetario en varios países de África y luego hizo un excelente trabajo como primero director del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda, que conoce la idiosincrasia ya del pueblo paraguayo, y nosotros lo que sostenemos es que con Santi Peña y todo el equipo de Honor Colorado vamos a tener de vuelta un crecimiento económico año tras año, como tuvimos un promedio de 5,3% de crecimiento en los 5 años de la administración del presidente Horacio Cartes. El crecimiento económico es la base de todos. ¿Por qué hoy hay también tanta inseguridad, tantos tortoleros, tantos sicariatos? Todo va también por la cuestión económica. Y por supuesto, una reforma educativa que es la que necesitamos absolutamente. No puede ser que durante 2 años no tuvimos prácticamente clases presenciales y todas las infraestructuras educativas están caídas. Y hay 140 millones de dólares de los fondos de excelencia que pudieron ser utilizados para mejorar de una vez toda la infraestructura y luego entrar en otros aspectos de la educación. Entonces, tenemos un candidato idóneo y nosotros lo que prometemos es acompañar ese programa de gobierno que va a presentar el candidato a presidente de la República, porque el 18 de diciembre y el 30 de abril no se vota solamente a las personas, se vota también al programa de gobierno de cada partido. Y en el caso de la concertación, es igualito que la famosa Alianza Patriótica para el Cambio. Ellos se juntaron sin ningún programa, un eje programático, y luego decidieron partir por el tema de la pelea por los cargos entre el PLRA y Fernando Lugo. Y hoy de vuelta está un partido casi de extrema derecha, Patria Querida, la extrema izquierda encabezada por Fernando Lugo y varios conocidos que lo único que les une es su anticoloradismo. No tienen otra ideología que
más que ser anticolorados. Oscar, cuando se habla de proyectos, justamente, acá hay un proyecto económico que conocemos, que es el proyecto de Honor Colorado, ¿verdad? Un proyecto de Santiago Peña, sabemos quién es, sabemos qué experiencia tiene, cuántos años tiene en esto, que conoce. Y por otro lado tenemos Hugo Velázquez, que no sabemos a qué lado tira. O sea, Hugo Velázquez, lo único que sabemos de él es un señor que se hizo rico milagrosamente, ¿verdad? Obviamente por sus vínculos con el crimen organizado toda la vida, nunca trabajó en nada que no tenga que ver con eso, ¿verdad? Y está muy bien clara la diferenciación ahí, o sea, el modelo de politiquería metida con meter la mano en la lata y el modelo del sector privado, del sector productivo, de la industria, del desarrollo, de la inversión, del crecimiento. Pero cuando salimos de la interna colorada, que parece definida en los papeles, nos encontramos contra modelos que no entendemos cómo vienen en la mano. O sea, cómo pueden plantearse, como dice él, modelos como el de Zavala, que tiene la ley Zavala, ¿verdad? Y los enemigos de la ley Zavala que no se quieren sentar, ni siquiera con Zavala, que son del Frente de Guazú, sentados en la mesa dirigiendo como si fuera un árbitro. ¿Cómo se puede vender ese proyecto? ¿Cuál es el proyecto político de la oposición, de esa nueva, ahora son oposición, ¿verdad? No sé si van a salir los ministerios antes o después, pero ahora son oposición? Es que no existe un modelo de oposición con un proyecto que no sea netamente electoral. Y vos eso lo podés leer, lo escuchás, cuando el único discurso que tienen es culparle de todos los males que tiene el país al Partido Colorado. Ni siquiera tienen la capacidad de digitalizar Con esos cuidado, problemas. con cuidado no atacarle al presidente por la duda para que no se enoje. Entonces, ellos no plantean ninguna solución y solamente es, tenemos que cambiar este modelo. Y perfecto, vamos a cambiar el modelo, pero ¿qué es lo que planteas? Dame un discurso, plantea un proyecto para que en mi cabeza entre la idea de que en una mesa está alguien de extrema derecha y alguien de extrema izquierda y que van a tener un proyecto consensuado. La propiedad privada, ¿qué van a hacer? Y así como eso, muchos otros temas. Los programas sociales, ¿qué van a hacer? O sea, ideologías totalmente diferentes. Política exterior, ¿verdad? O política exterior. Entonces, no tienen la posibilidad de esclarecer esa situación. Entonces, el único discurso es, tenemos que echar al Partido Colorado, el Partido Colorado es el responsable de los males de este país. Además, ellos se olvidan que gobernaron 5 años, 70 años gobernaron, se olvidaron de 5 años tuvieron el poder ellos y fue... Pero ocuparon muchos espacios dentro de los 5 años que vos decís y también en el Congreso. ¿Qué plantearon? Cuando vos decís, vamos a defender la propiedad privada, ellos están en contra. Y hoy vos lo ves sentado en la misma mesa. Y nadie compra ese proyecto, porque es un proyecto netamente electoral. ¿Y qué eso es lo que va a ocurrir? Nos va a llevar a una situación peor de la que estamos ahora. Esa es la realidad. Van a realizar y van a trabajar con cuoteo, así como hizo Lugo con el gobierno. Para Petraquería, para el Frente de Guazú, para desgobierno total, sin una hoja de ruta, porque no hay manera de hacer una hoja de ruta con extremos, como hoy nos plantea la oposición. Por eso es que coincido nuevamente con Derli cuando dice, hoy el Partido Colorado pone la mejor opción para cambiar la situación del gobierno. Hoy le propone a Santiago Peña, que creo que hoy está en su mejor momento, mucho más de lo que estuvo seguramente en el 2017, ha madurado muchísimo en 5 años, ha trabajado con la gente del partido, ha estado del otro lado de la vereda, no solamente dentro del gobierno, sabe las necesidades. Entonces, hoy yo estoy seguro que el Partido Colorado va a ganar o no Colorado a la interna y estoy seguro que también por el bien del país vamos a ganar el 30 de abril. ¿Por qué? Porque tenemos un programa. Yo siempre dije, mi condición, me dedico a este oficio hace 30 años, mi condición de periodista, y compré ese speech de la alternancia. Y yo venía sosteniendo que esa alternancia, la alternancia en el poder, oxigena la democracia. Pero ahora entiendo que esa alternancia se define por modelos de cómo gobernar. Porque esto que decíamos, ojalá se dé la alternancia en la administración del gobierno, pero si vamos a repetir un modelo que ha fracasado, por eso que acabas de describir, pues no es, ¿de qué nos sirve cambiar de color nomás si no vamos a tener la posibilidad después de hacer los cambios estructurales, radicales y definir los eternos problemas que tenemos en este país? Y se da la particularidad de que ustedes, los colorados, esto lo vienen haciendo ya desde hace años, definen siempre modelos
dentro de su propio partido, donde se da el oficialismo y la oposición. Y la alternancia al final se va a dar dentro del Partido Colorado por el modelo. 5 años atrás había el modelo donde estaba el expresidente Horacio Cartes al frente, ahí se dio una alternancia, viene este modelo, que es un fracaso rotundo, por donde lo mires, porque no hay un solo ejemplo que vos digas, este gobierno se puede jactar de esto. Yo no encuentro hasta ahora. Y mirá que hemos buscado a ver cuál es o quién es el ministro que se destaca, el ministerio que ha marcado la diferencia, y no hemos encontrado ninguno, pero ni uno solo. Entonces, de vuelta, esa alternancia de la que todo el mundo habla puede darse en la alternancia otra vez en el modelo, pero que hoy propone el partido de ustedes. Así es, Jorge, ese modelo de éxito en la gestión pública, un modelo para la gente. A veces nos cuestionaban mucho de que nuestro trato con la dirigencia, y hoy, sin embargo, tenemos en la lista parlamentaria muchísimos dirigentes políticos de primer nivel. Santi siempre ha dicho que va a gobernar con ministros colorados que tengan un perfil político y con conocimiento técnico también a la vez. Entonces, ese gobierno que tenía 70.000 beneficiarios del programa Tecoponá cuando comenzó, el programa de la tercera edad, y dejó en 220.000, con 35.000 viviendas nuevas, que bajó el precio del combustible, del cemento, del interés de las tarjetas de crédito. Es un gobierno que realmente privilegió a la gente. Y esa alternancia de la que hablas es la que quiere el pueblo paraguayo. Ya probó llegar a la Horacio Cartas y equipo porque ya hay copona, vea, de 2013 al 2018, hoy dice la ciudadanía. Entonces quiere una alternancia positiva, pero dentro del Partido Colorado. Históricamente de la transición, siempre el Partido Colorado ha sido gobierno y oposición a la vez. Y esta no ha sido la excepción, a pesar de que nosotros hemos levantado nuestras voces críticas, siempre hemos apoyado todos los planes del gobierno. 2.000 millones de dólares en una tarde para enfrentar la pandemia, que se manejó. Todos sabemos después cómo se manejó el tema. 7.200 millones de dólares de préstamo hasta hoy día. Y salvando siempre al gobierno también de cuestiones muy difíciles que tuvieron, como el caso de los camioneros. Sin embargo, cuando vemos que hay tanto despilfarro y mal manejo de las instituciones públicas, no podemos estar pegados a ellos y estar callados. Claro. Ojo que yo digo que no hay problema que gane un partido colorado y gobierne o ponga en los ministerios a alguien que precisamente no sea el partido colorado, pero siempre y cuando sea un tipo que esté preparado para el cargo, no a un yucio que estuvo 2 años en el Ministerio del Interior, mira cómo dejó el Ministerio del Interior y los vínculos otra vez, o no como un fuster, ¿verdad? Como hoy ha avanzado el contrabando, ¿cómo haces para retrotraer todo eso? Entonces yo digo, no hay problema que si vos, el signo político de ustedes conquista el poder y pongan en cargos claves a personas capaces que tienen el perfil, el currículum, la capacidad sobre todo. Pero no con esto que hemos tenido en este gobierno, por Dios, ahí tenés 3 años y perdimos el tiempo con un ministro de Educación que no estaba preparado para ese cargo. Entonces esa es una forma también de corrupción, ¿verdad? O un ministro de Salud que tuvimos. Lo que pasa es que la alternancia electoral no sirve para nada. Lo que realmente sirve es la alternancia de modelo. Es sí mismo. Y el Partido Colorado tiene la virtud de generar siempre esa alternancia. Y lo viene haciendo, y por eso viene siendo gobierno. Porque como dijo Jorge, la verdadera oposición del gobierno siempre fue el propio Partido Colorado. En cambio, los supuestos opositores hacen una oposición para obtener un cargo nada más. Y eso hoy, en este mundo globalizado, las redes sociales, hoy llega a todos los ciudadanos. Entonces, yo no voy a comprar una alternancia electoral, yo quiero comprar una alternancia de modelo país. Y bueno, hoy la verdadera alternancia de modelo país la propone Honor Colorado. Y eso la gente percibe, por eso es que hoy Santi Peña tiene una gran ventaja contra el candidato oficialista dentro del partido y contra la concertación, porque propone un modelo diferente de gestión, no una alternancia electoral. Eso no nos sirve y para nada, y es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, tengo que cerrar. ¿Y ustedes están, cómo es la lista para el Senado? ¿Se pelean ustedes? Antes era
de punta a punta. Ahora vos tenés que conseguir tus votantes y vos tenés que conseguir lindo ejercicio va a ser este tema del voto preferencial, ¿verdad? Una linda dinámica. Ya tuvimos, es cierto, en las municipales, pero ahora para los cargos plurinominales vamos a ver si renovamos nuestra calidad en la representación en el Parlamento. Yo celebro lo de Derlis, así como hay mucha gente dentro de la lista de Honor Colorado, mucha gente preparada y capacitada para estar en la Cámara de Senadores. Derlis lo conozco en la época de la facultad, un lujo va a ser tenerlo en el Senado. Y yo decía, históricamente la Cámara de Senadores siempre fue la Cámara que trabajó de forma objetiva. Y la Cámara de Diputados, yo estuve 10 años ahí, votaba 70% a una cuestión política y 30% a una cuestión objetiva. Y la solución siempre provenía del Senado. En este periodo el Senado copió el modelo de la Cámara de Diputados y terminó siendo también un circo mediático en lugar de ser una Cámara revisora seria como históricamente lo fue. Y yo creo que gente como Derli, otra gente profesional, va a volver a dar a la Cámara de Senadores la posibilidad de la recuperación institucional en beneficio del ciudadano. Y bueno, hoy la gente puede elegir y que elija a los mejores, que sepa, que no regale su voto, que vote a gente capacitada, gente preparada, gente honorable. Hoy nos conocemos, sabemos de los corruptos de esta lista dónde están, los corruptos de este dónde están, entonces ya no existe la excusa de tuve que votar de punta a punta. ¿Y en qué número estás vos? 18. 18. Que hoy eso es intrascendente o influye. No, hoy no, hoy es intrascendente porque la posición final te da la ubicación que vos obtengas en la interna, que otra vez puede variar para las generales. Claro. Obteniendo un buen resultado en la interna no te garantiza de que vos esa posición vas a tener para las generales. O sea, un lindo ejercicio donde existe un desgaste, pero donde sale ganando el partido. Gracias, Oscar. Derlis. También para felicitarle a Oscar, yo creo que él ha hecho un excelente trabajo en la Cámara de Diputados durante el tiempo que estuvo y para el Senado también va a ser un lujo para nosotros tenerlo. El Movimiento Honor Colorado presenta una lista diversa, pero con políticos de primer nivel, deportistas, sindicalistas, personas que ocuparon el servicio exterior, ex ministra de la Corte, o sea que una opción para el electorado colorado que es de primer nivel y estamos seguros que la lista de Honor Colorado va a tener una gran victoria. Yo creo que lo positivo también de este sistema hace de que antes los senadores se ubicaban en los primeros lugares y ya prácticamente no hacían ni campaña y muchos menos tenían un compromiso con el elector. Lo que propone este sistema es que cada candidato, opción 18, opción 4 o cualquiera de las 45 opciones tengan un compromiso real con cada distrito electoral y por sobre todas las cosas con la gente, y eso es lo que nosotros también proponemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, diputado. Nos vamos a la pausa, Pipo, que tenés Sí, nos vamos antes. con Basa, viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol, regalá a papá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios, tu compra te salió gratis, además con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Aprovecha, todas tus compras a partir de 1 millón vienen con un vino para regalar a papá. Hidrolavadora Gladiator 4 en 1, precio normal 18 cuotas de 113.000 guaraníes. Ahora precio oferta 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Contactanos ya. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991-670-000 o llamarnos al 519-4000. También podés comprar online en www.bristol.com.py o a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cara Ocruz, estamos en vivo y en directo. Segundo tema, vamos a hablar con Gustavo Leite, ex ministro de Industria y Comercio. La situación económica, también política, con el candidato al Senado, ¿verdad? Está en la lista de Honor Colorado para la Cámara de Senadores. Gustavo Leite, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por volver a invitarme. Un gusto estar con ustedes. Saludo a todos los papás. Feliz día, ya se está terminando. Espero que hayan tenido un feliz día. Gustavo, a ver, arrancamos con qué pasa en Petropar a propósito ahora esta semana, que hablamos de los problemas que les preocupan a la gente el día a día. Estábamos viendo reacciones en redes sociales. Yo dejo mi auto, vuelvo al
al transporte público, así como hoy está el sistema de transporte público. Por cierto, ¿qué pasó en Petropar, Gustavo? Bueno, son dos preguntas en una. La pregunta de qué pasó en Petropar es una y otro, el precio del combustible es otra. Y el precio del combustible para mí hay que entenderlo como una realidad que viene de afuera. En Estados Unidos, el país más transparente, el que más rápido se ajusta para arriba o para abajo a los precios de mercado, el diésel vale 10.500 guaraníes el litro. Y tiene más o menos la misma estructura de costo que Paraguay, que es más o menos en la época nuestra, ¿verdad? Era 850 guaraníes, era más o menos 15% de selectivo, que era el impuesto único, y el resto estaba dado por los costos que venían de afuera. Tanto es crudo, tanto es refinación y tanto es retail o lo que es la distribución y retail. Entonces, si en Estados Unidos está a 10.500 y nosotros le quitamos el selectivo, en Paraguay no puede estar menos de 9.500, está por ahí. Ahora, ahí vamos a qué pasó en Petropar. ¿Cuál era la regla? Y la política era mostrarle a la gente todos los meses la estructura de costos en la página web. El combustible tal que está formulado de tal manera, se construye de esta manera su costo, y Petropar ganaba consistentemente entre 100 y 200 guaraníes por litro, pues tiene que ganar. Eso es lo que se acabó. Petropar, de ser un regulador a la baja, desde el punto de vista de la competitividad, porque Petropar tenía prohibido perder plata en nuestra administración, pasó a ser un tomador de precios a la alta, se unió al cartel. Y después comenzó el quilombo. Patricia Zamudio desacreditó a Petropar y Marito desacreditó a la administración pública como tal. Y entonces la gente hoy dice, si es 10.000 y tanto, ¿cuánto es lo que están robando? Y ya no se sabe, porque una vez que un gobierno pierde credibilidad, ya no la puede recuperar. Y cuando siga haciendo las macanas que vino haciendo en casi 4 años, menos credibilidad tiene. Pero si vos me preguntás, ¿qué pasó en Petropar? Te voy a decir mi pálpito, porque no se publica el balance hace por lo menos 3 años. Petropar entregamos con 200 millones de dólares en caja, más 205, y alrededor de 60 millones de dólares en stock, en combustible, en valor de combustible. Van a entregar quebrada. Anoten acá, no sé qué día es hoy, 19 de 20 junio, de junio. 20 de junio del 2022. Gustavo Leite, un loco que vino al programa de ustedes, les dijo que van a haber fundido Petropar también, además de todo lo que fundieron en esta administración. Y eso, justamente cuando hablas de la transparencia, nosotros siempre decíamos cuando empezamos a discutir el tema del petróleo, cuando comienza la guerra en Ucrania y comienza el problema del combustible a hacer una... O sea, no comienza el problema del combustible, comienza el escándalo del combustible, el cierre de ruta de compañía. Decimos, bueno, pero ¿cuándo compró? ¿A cuánto compró? ¿Cómo va a subir mañana si comenzó la guerra ayer? ¿Cuándo? ¿Vos comprar todos los días? Cargan en un tipo que les manda todos los días el combustible para el combustible del día, pero no se entendía pues nunca eso. Y ahí lo que queda la duda, porque vos me decís, bueno, si en Estados Unidos cuesta 10.200, ¿cómo sabemos acá? ¿Cómo pudo haber subido acá de un día para otro el combustible si ellos tenían un stock supuestamente? Por eso que lo que faltó es seguir con la política de transparencia. Este gobierno es absolutamente antitransparente, es absolutamente corrupto y es absolutamente antitransparente. Porque si vos todos los meses publicás tu estructura de costo, algún economista o cualquiera, vos, yo podemos decir, pues en enero te costaba tanto, pues a tu stock, hoy te debería salir tanto, porque tu costo promedio es tanto, tu costo de reposición es tal. Pero hoy estamos en tinieblas, pues. Ellos, el gobierno, a propósito, nos dejaron en tinieblas para cocinar ellos lo que quieren. Y ahora les explotó en la cara, porque ellos trataron de hacer un subsidio. Y era una locura. Y vos imaginate que Paraguay consume más o menos, 2.000 millones de litros, 2 millones de cúbicos, 2.000 millones de litros de diésel al año. Imagínate que vos empieces a subsidiar eso a razón de 50. ¿De dónde vamos a sacar 1.000 millones de dólares nosotros? O sea, las pelotudeces que salen también del Senado y de la Cámara de Diputados y las, te diría yo, reacciones populistas contra la pared, por una falta total también de pericia en Petropar y en el Ministerio de Industria y Comercio. Y ahora vamos a lo otro. ¿Qué pasa si la guerra de Ucrania continúa y el petróleo entra y recrudecen las hostilidades y se cierra el Bósforo y no puede más salir el petróleo del Mar Negro y
hijo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está planeando? ¿Va a faltar trigo? ¿Cómo Peón Paraguay va a faltar trigo si tenemos 3 millones de hectáreas para cultivar? ¿Por qué no hay ya un plan serio para hacer trigo y exportar trigo y darle el beneficio al que planta el trigo y al que muele el trigo y al que hace la harina? ¿Por qué ya sabiendo que tenemos un problema de combustibles en ciernes no estamos fomentando desde que explotó la guerra más mezcla de etanol en nuestras naftas y más mezcla de biodiesel de verdad en nuestro diésel? Porque están todos robando, están todos preocupados cuánto van a llevar a fin de mes. El problema es esto está a la deriva. Ese es nuestro problema. Entonces me vayan a preguntar por qué no se hizo, porque nadie lo está a cargo. El presidente de la República evade luego todos los problemas, le tira a un ministro que no tiene luces, no tiene gestión, la anterior tampoco tenía. Entonces le mandan al muere. Yo vengo a un programa en una emisora, en un canal anterior, donde salió a hablar el viceministro de Economía. Y me da pena un chico honesto, bueno, bien formado, fundido por esta administración, pues le mandan a justificar lo injustificable. Los ministros están todos escondidos. Es más, yo escuchaba que antes decían, y sostengo, denme un ministro que se haya destacado. Este gobierno se acabó en la mitad cuando quiso entregar a Itaipú. Y se terminó de apagar cuando se fue Ernest Bergen. Cuando Ernest Bergen, que para mí era el único señor, medianamente creíble, se fue, yo dije, acá el sector privado va a apagar la luz. Y es lo que ocurrió, el sector privado dijo, vamos a ver, solamente quienes están vendiéndole al Estado y obligados a coimear para venderle al Estado, porque el que no coimea, no vende, este no es más un concurso de precios, un concurso de coima. El que más coima da, gana la licitación. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos un desmadre feroz y nos están dando cuenta que el impacto de la soja que no entró, la demoníaca soja que no entró, se va a sentir en agosto, en septiembre. Y Marito le va a seguir culpando a, no sé, a tipo Luis Miguel, a la noche, a la lluvia, a la playa. Y los de la concertación, que ahora veo que tienen un vocero más o menos articulado, va a decir, Marito Ngaco tuvo mala suerte. Esa es la historia oficial. Y el Paraguay dice que el 85% de nosotros no le podemos ver a Marito. A pesar de todo lo que los medios oficiales callan, a pesar de todas las hurras que le hace hoy la concertación. Y si vos sos el Partido Colorado y decís, vos sos Olimpia y acá está Cerro, y la hinchada de Cerro quiere que juegue en el arco Jorge Torres, pues Jorge Torres es mal arquero. Y dicen que juegue Jorge Torres, juegue. Entonces todos quieren que el institucionalista Marito y Hugo Velázquez sean los contrarios de la concertación. Lógico. Entonces toda la concertación va a salir ahora a decir que este gobierno en realidad mala suerte nomás tuvo hasta el 19 de diciembre. Si llega a ganar, pues o sea, accidente del destino, Marito y Velázquez el 19 de diciembre lo van a hacer de goma. Y Marito es tan necio, tan poco dotado de inteligencia que no entiende que los primeros que le van a meter presos son los de la concertación. Y ese es el escenario que tenemos, un país a la deriva, un presidente ido hace más de 2 años, tocando a diestra y siniestra con él, con su familia, y bueno, y la oposición feliz también, ellos también tocan un poquitito en el revuelo. Nadie está pensando en el país, por eso estamos como estamos. Éramos el país que más crecía, somos el que menos crecía. Era el país con menor inflación, somos el que tiene mayor inflación. Éramos el país que más decrecía la pobreza, somos el país que más crece la pobreza. Y este es como nuestra familia. Si nadie está a cargo de la casa, nuestra casa hace un quilombo, ¿verdad? ¿Y cómo es esto que describí, que por supuesto coincido 100% contigo? Este mismo modelo, no sé si se puede llamar un modelo, ¿verdad? Pero es un modelo del caos, ¿verdad? O del desgobierno o lo que fuese. Este mismo modelo es el que plantea Hugo Velázquez, el candidato o precandidato a la presidencia de la República. Y lo otro, desde la prensa, ¿cómo es que un sector por lo menos, o de la prensa, ¿verdad?, no se hace eco de esto que estás mencionando, lo de la soja, lo de Petropar, lo de los ministerios que están a la deriva, que esto es un caos?
Estamos hace cuánto, hace un mes dando vuelta con la misma historia, la filtración de un informe de CEPRELAT en el Parlamento, la clase política armando una conferencia de prensa para conformar la comisión bicameral que va a ir a los Estados Unidos a llevar... El informe que todavía no se escribió, que pero no- ellos ya anuncian que ya van a tener. anuncian. Entonces le preguntaba al presidente de esa comisión, vamos a hablar del lavado de dinero, y tenemos el caso Cabeza Branca, Atlas, Grupo Sucolillo, sí, pero vamos a pedir un informe, pues ahí tenés que informe, está 115 tomos, si queremos hablar en serio del tema... 115 tomos es un poquito más de lo que llevó Katia para el juicio político, ¿verdad? No, ella llegó 115 biblioratos, los tomos de biblioratos estaban vacíos adentro. Tres hojas No, tenían. para entender nomás la Claro, dimensión claro. del... Una cosa así, ¿verdad? Más A de ver. una mesa. A ver, en primer lugar, no sé quién hace, si hace Judith, hay que felicitarla a Judith. Espectacular su empanadita. Hace O sea, Judith. increíble. Es mi amiga y todo, pero es espectacular. Segundo tema, me dijiste Hugo Velázquez plantea un modelo. Hugo Velázquez ni siquiera tiene el coraje para plantear un modelo. Porque si plantea este modelo, oye, pucas patas ese. Y si plantea otro modelo, oye, pucas patas ese igual, porque nadie le va a creer. Porque aquí yo escuchaba a los que hablaban antes, mis amigos, ¿verdad? Derlis y Oscar. Y acá lo que está en juego en la elección del 2023 es el camino inexorable hacia Argentina / Venezuela o una chance de recomponer el rumbo hacia un país competitivo, de libertad económica, donde el más guapo salga adelante. Yo siempre digo, me encantaría ser como Taiwán, como Israel, como Corea. Pero si vos te pones a pensar, el 100% de la oposición a los que pensamos como lo que acabo de describir está dado por la supuesta concertación de hoy, más los añetetés, Fuerza Republicana y más. Ellos no saben otra cosa que vivir del Estado. Si a ellos les sacás el Estado, no son capaces de vender una manzana en la esquina, se van a morir de hambre. Ellos viven del Estado, trafican influencia, roban con los que le venden al Estado. Nosotros somos un poco más, no sé, más tontos a lo mejor, más güeros, como decimos acá en Paraguay, y queremos trabajar, queremos salir adelante. Y eso es lo que se va a confrontar. Del lado de la concertación, dame uno que no haya vivido del Estado. Lugo, que, bueno, pues vivía de la limosna, después le jodió a su feligresía y después vivió el Estado. Y después, ¿quién? Entonces, lo que está en juego en el 2020 es grave. Es la madre de todas las batallas en el derrotero de si Paraguay va a ser un país próspero, pujante, competitivo, o va a ser un paupérrimo integrante del, no sé ya si se llama socialismo del siglo XXI, yo le mezclo con neocomunismo, un progresismo irresponsable, porque lo que a ellos le distinguen es que pague el Estado. Y a nosotros nos distingue, momentito, la cuenta va a llegar y alguien tiene que pagar. Y en el Paraguay hay 1 millón de personas que pagan la cuenta de otros 6 millones, porque hay 1 millón de contribuyentes. Entre simple, resimple y renta personal, somos 1 millón nomás los que pagamos impuestos en el Paraguay. Y ustedes me preguntaban sobre mi llegada a la candidatura al Senado y demás. Bueno, me pidieron Santi Peña y Horacio Cartes. Me dijeron que querían contar con mi concurso en el Senado. Y yo le dije, bueno, ¿cómo le vas a decir que no a la forma elegante y en la que te invitan? Y ahí le digo, bueno, pues miren que esto, tenemos que contarle la verdad a la gente. Yo quiero ser el senador que le defienda a ese 1 millón de contribuyentes. Porque a ese 1 millón de contribuyentes le vinieron jodiendo en el Parlamento de arriba a abajo. No tienen voz y no tienen voto. Y cuando llegue el otro equipo, si llega a llegar, ¿quién va a pagar la cuenta? Eso es 1 millón. Lo primero que van a hacer es quebrarle a las microempresas, porque no van a poder más pagar la cuenta, porque le van a decir, ahora que el impuesto ya no es más tanto, es mucho más, ¿y qué va a hacer? Se van a volver nomás a traer negro. ¿Y quiénes vamos a tener que pagar la cuenta? Y nosotros que nos vamos a quedar, porque ya ni siquiera podemos irnos. Te voy a contar una anécdota de algo que ocurrió hace no mucho tiempo. Estábamos en Jerusalén con un personaje político importante en Israel. Y yo le dije, después de ver, pues había estado ya 3 días, Israel está en este momento, ¿qué pandemia? Ni túneles, grúa, autopista,
construcción pujante. Si yo hubiera tenido 30 años, le dije, hubiera invocado mis orígenes de mi bisabuelo judío, hacía aliyá y venía. Pero ya no tengo esa fuerza. Pero lo que va a generar esto es un éxodo mucho más grande de los 1 millón de paraguayos que ya viven en Argentina, porque va a generar un éxodo de la juventud brillante que tenemos en Paraguay, porque ese modelo no le va a dar oportunidad a nuestros hijos y nietos. Eso es lo que está en juego. Entonces, no es joda este tema. Si vos ya tenés en 4 años la pauta de lo que puede hacer la irresponsabilidad con la corrupción juntos, imagínate lo que puede venir cuando sea institucionalizado. Claro. Lo otro que yo decía, Gustavo, que también parece muy preocupante por eso que estás describiendo, es lo siguiente. Siempre hubo rencillas entre los colorados en las internas, venimos viendo hace años, ¿verdad? No. Pero ahora la instrumentación de las instituciones del Estado en función a esas rencillas políticas. Ejemplo, Banco Central del Paraguay. Después de la vuelta a la pausa vamos a hablar con el abogado de la Conmebol, caso Atlas, que la Fiscalía se tuvo que allanar para el bochorno internacional, la sede del Banco Central del Paraguay. Después tenés el caso CEPRELAT. Imagínate ahora, a fines de julio, nos dijo Carmen Pereira de la CEPRELAT, vamos a tener el informe de Gafilat, que me decían que parece a regañadientes, vamos a pasar la prueba. Y si pasamos la prueba, me dicen, gracias al trabajo en el Ministerio Público, no precisamente gracias a las instituciones que han formado parte para responder y pasar ese examen. Si pasamos la prueba, había sido que algo hicimos y va a ser gracias a la Fiscalía. Y si no pasamos, ahí sí que estamos, aparte de este escenario que acabas de describir, ahí estamos en el horno. Si llegamos por ahí, ojalá que no pase, ¿verdad?, a la famosa lista gris. ¿Pero qué es lo que preocupa? ¿Cómo le devolvemos esa credibilidad a esas instituciones? 20 años el Banco Central del Paraguay se mantuvo esa institución ajena a las diferencias políticas, las rencillas. Lo de CEPRELAT, ¿cómo hacemos después para devolverle la confianza? Y con gente seria que comunique que la época de la borrachera, de la irresponsabilidad se acabó y actuando en consecuencia. Porque este gobierno habla y dice una cosa y hace 180 grados al revés. Entonces, vos le escuchás a Marito y dicen, estamos en un paraíso, yo voy a haber batido todos los récords de ruta, espectacular, pero el sector que hace ruta está quebrado. El único que ganó plata haciendo ruta es el que vendió asfalto. Espectacular eso, el único, vos decías, no tiene nada que jactar, se jacta de que hace ruta. Hace ruta en los primeros 3 años con la plata y los proyectos que le dejamos. No va a hacer ni 1 kilómetro más si ya no tiene más plata. Y yo te pregunto, si vos le debes 400 palos verdes a los vialeros, le debes 200 a los farmacéuticos, ¿y quién te va a dar crédito este último año? ¿Cómo se va a mover la economía? ¿A quién le van a culpar? Pasa que con el apoyo de un grupo de medios y de periodistas, colegas de ustedes, yo también fui periodista brevemente, colegas míos también, han inventado una burbuja que impide tratar lo esencial que es esto que estamos hablando, de no el lavado, que el lavado no es lavado. Mire, en el caso del lavado y todo lo que corrió, lo único que yo tengo en claro hasta ahora, concreto y contundente, es que Yucio se fue de vacaciones en el auto de un narco, que Yucio dijo que el narco le alquiló y en realidad el narco le prestó. Eso es lo único que es concreto. El resto es todo todavía en el aire, nadie todavía probó nada. De los 15.000 abogados brillantes que debe tener la oposición, ni uno todavía no dijo en este párrafo está el lavado. En un informe que no se debería haber filtrado y que se filtró, como que todavía los brillantes nos dijeron, acá está el lavado. No hay por el lavado todavía. Entonces, esos son los temas. Entonces, burbuja, no tratar lo esencial, vamos a culparle todo a los que estuvieron antes y vamos a dejar que nadie hable mal de nosotros, porque ese es el pacto. Pues el pacto entre ellos es, nosotros vamos a desgastarle internamente, porque la oposición es inteligente. El ANR nunca más fue un fiasco. Perdieron asientos en las municipales, perdieron municipalidades y perdieron asientos en las concejalías. Entonces dicen, vean, pues esto no va a funcionar. Vamos a meterle el caballo de Troya y le vamos a destruir al Partido Colorado desde adentro. Vamos a hacerle pelea a 2 facciones, pero ya de muerte. Y eso es lo que está haciendo la oposición. Ahora se está sentando a mirar mientras nosotros los destruimos y ellos después van a entrar. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrecen ellos? Más irresponsabilidad, porque si vos te pones a pensar, el gobierno que más plata derrochó
Y el gobierno más corrupto es Federico Franco. Y Federico Franco no era colorado. Y el gobierno que decidió enfrentar a los paraguayos entre sí y llevarnos hasta una cuasi guerra civil es el gobierno de Fernando Lugo. Entonces, cada uno acá tiene pues sus santos y tiene sus demonios, pero de que los otros son la virtud y nosotros somos los diablos, no. Este es como yo siempre digo, Cerro y Olimpia. Olimpia ha tenido buenísimos equipos y malísimos equipos. Y Cerro también. Y el Partido Colorado ha tenido malísimos colorados y tiene buenos colorados. Por eso que me encanta y me metí a este tema de ser uno de los 45, pues no importa en qué número estás. Lo que importa es lo que la gente piense. Y esta vez, por primera vez después de mucho tiempo, la gente de Paraguay no va a tener la excusa, era lista sábana, yo quería votar por Pipó, pero ¿qué puta estaba en el número 6? Entonces tuve que votar por Jorge, porque yo no le quería, ahora se acabó eso. La gente tiene la responsabilidad, la gente tiene el poder, tiene el voto de quién va a ir a defender en el Parlamento. Entonces, vuelvo otra vez, ¿qué es lo que yo quiero hacer desde el Parlamento? En primer lugar, lógico, apoyar las medidas del gobierno que no van a ser fáciles porque lo que nos van a dejar es tierra arrasada. Acá vamos a tener que luchar para tratar de conseguir un guaraní para hacer cosas. Hay fórmulas imaginativas para hacerlas. Santi es un tipo que conoce mucho eso y lo vamos a apoyar del Parlamento. Pero aparte, cada uno de nosotros tiene que tener una impronta. Y mi impronta quiero que sea la defensa del consumidor, la defensa del tipo que paga impuestos, el corte del gasto público. Yo tengo identificado más de 700 millones de dólares que se ejecutan al pedo. No le sirve a ninguno de los paraguayos. Claro lo que cobran. Y ni siquiera cobran porque no se va, ni viene, boludeces. Entonces, sin sacarle un guaraní al que trabaja, al que está en la nómina, al que hasta puede ser planillero, nosotros podemos dar un vuelco gigante. Nosotros tenemos que entender que si no dinamizamos la agricultura familiar y no dinamizamos el campo, se nos va a venir toda esa gente y en vez de 1000 asentamientos vamos a tener 3000 asentamientos. Nosotros tenemos que trabajar en que Paraguay sea el país. En 5 días vos tenés que crear tu empresa, tener tu programa de maquila. La SEAM te tiene que dar un permiso a la resulta de un control posterior muy estricto. Pero comenzar a trabajar, sí. ¿Cuál va a ser el problema más grande del gobierno que venga en el 2023? El desempleo que nos va a dejar esta pésima administración, más la guerra a Ucrania, más todas las malarias. Entonces, ¿cómo vos le vas a decir a alguien al que le acabas de subir el salario mínimo justo? Pero una cosa es que vos le subas el salario mínimo a Pipó, que es tu empleado, pero Pipó no pueda producir más porque el mercado no da. Y te dice, jefe, yo 6 helados no me puedo vender, sino doble código plata lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dinamizar la economía. Y para dinamizar la economía, ¿cómo va a dinamizar? ¿Con unos impresentables o con los magos del Frente Guazú? ¿A quién le vamos quién nos va a dar crédito? Bueno, número 45. 45. Cerramos entonces ahora con promocionarte para que la gente te vote. Bueno, acabo de decir, hay 1 millón de paraguayos, de los cuales la mitad son colorados. A eso, aunque sean colorados, liberales, lo que sea, les va a meter la mano en la lata al próximo gobierno si no somos nosotros. Y yo los voy a defender en el Senado, con voz y con articulación política. Quiero eso, yo quiero que por primera vez el que paga impuestos sea valorado en el Paraguay. Imagínate vos que, sin ser despectivo, 15.000 camioneros te paran el país. Y vos decís que 1 millón de personas que pagamos impuestos no podemos parar la administración pública si no se hace la reforma como le conviene al Paraguay. Pero claro que vamos a hacerlo. Entonces, yo le aliento esta noche a todos los que dicen necesitamos un disruptivo en el Congreso. Acá levanto la mano, estoy yo. Pero un disruptivo responsable, un disruptivo que quiere nuestro país. Gracias. ¿Cómo vas a financiar, por un cortito, tu campaña? Me preguntan acá. ¿Cómo No hacer? tengo ninguna chance de financiar mi campaña, más que algunos amigos me apoyen para hacer publicaciones en redes y los últimos 15 días algo de televisión. Va a ser una campaña absolutamente atípica. ¿Con bicicleta tipo Tony Apuriel? ¿Bicicleta? No. Yo creo que no hace falta. Yo creo que hemos logrado una cierta credibilidad en algunos sectores que sin duda se va a trickle down, como decía Ronald Reagan. Va a caer, va a gotear. Y yo también siento que vamos a tener un tiempo. Felizmente tengo amigos en los medios que me van a invitar, así como ustedes de vez en cuando, para que yo le pueda hablar a la gente. Y como los programas de ustedes son realmente escuchados por la gente que nos interesa,
tal vez yo le pueda convencer a esa gente que me vote. Gracias, Gustavo, muy amable. No, a ustedes. Gracias, Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la Te pausa. dejan más o menos así. Sí, Sí. te escribe. A ver, perdón. Si ustedes dicen que mentí en No, 1%, En absoluto. pido disculpas, No, no, no. pero les dije la verdad. Son muy y la verdad crudos, muy duele. crudos nomás ya. Sí, Nosotros totalmente. queremos un poco más, ¿cómo es? Un poco más. Un poco con más maquillaje. Manto de más piedad. maquillaje. Manto de piedad. Y llámenle, amigo, a los voceros del gobierno, le van a decir que estamos... No, pero eso ya lo reprochemos. Eso te vende maquillaje sin nada dentro. Gracias. ¿Qué tenés, Vipo? Tengo Bristol. Venía a Bristol, regalar papá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Aprovecha con todas tus compras a partir de 1 millón. Vienen con un vino para regalar a papá. Combo Gama Men Sport cortapelo más afeitadora. Precio normal de 18 cuotas de 62.000 guaraníes a 18 cuotas de 39.000 guaraníes. Contactarnos ya, evítanos en cualquiera de las nuestras sucursales de todo el país. También puedes inscribirnos al WhatsApp 099-1670-000 o llamarnos al 519-4000. También puedes comprar online en www.bristol.com.py o a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Belén, ¿yo qué hago? Pausa, ya venimos. Diez y 24, estamos en vivo, ya cambiamos de tema. Ya hicimos una introducción hace rato sobre el tema Banco Atlas, la mira por lavado de dinero. Y ya le presentamos a nuestros invitados. Están dos prestigiosos abogados. Les saludamos al doctor Claudio Lovera, abogado de la Conmebol. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos a usted y a la audiencia, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que, en qué etapa está hoy el caso Leos, Banco Atlas? El otro día habíamos hablado en la radio. ¿Qué es lo que se tiene que dar ahora? ¿Qué está pendiente, doctor? Bueno, el Ministerio Público está en el proceso de investigación, está en lo que se denomina la etapa preparatoria, está llevando ya desde hace un tiempo una serie de actividades de investigación y obteniendo información. El lavado de dinero, en este caso en particular, implica reunir datos respecto al origen de los fondos que determinaron, en este caso en particular, una serie de CDA que luego se convirtieron o fueron transmitidos a lo que se denomina un patrimonio autónomo en la figura del fideicomiso, y además de esos aspectos en relación al origen de los fondos que constituyeron estos CDA, también al desempeño del banco en lo que implica la debida diligencia en el marco de esta operación en particular de fideicomisos, y teniendo en cuenta una persona de un perfil de alto riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a esa época. Entiendo por la información que disponemos como víctima, ¿verdad?, que el Ministerio Público está llevando adelante estas actividades. Hubieron ciertos tropiezos, obtención de información, habían mencionado en una oportunidad anterior el comportamiento, en este caso en particular, de Superintendencia de Banco y Banco Central, ¿verdad?, que demoró un poco esta actividad de investigación, pero pudo ser superada por la Fiscalía a través de un allanamiento. Acá hubo un dinero que vino que no correspondía a esas cuentas, que no correspondía a esa persona que vino de afuera, no se denunció, el banco no hizo el registro de operaciones sospechosas, reporte de operaciones sospechosas, y se permitió que ese dinero se convirtiera en CDA dentro del banco, no se informó a nadie, luego ese dinero, sabiendo ya los antecedentes del caso, ya siendo un caso de dominio público a nivel mundial, lo volvieron a convertir eso en un fideicomiso, que es una figura muy delicada, que implica un montón de cuestiones administrativas de mucho control para blindar ese dinero. En este caso en particular, la información que nosotros conocemos y a partir de la cual se formuló la denuncia, en el caso del Banco Atlas, Nicolás Leos aproximadamente por el 2002 empezó con una serie de operaciones aperturando cuentas y realizando una serie de depósitos que luego los iba convirtiendo en certificados de depósitos de ahorro. Bueno, y en ese periodo de tiempo fue ingresando fondos a esas cuentas. Lo que ocurrió y que merece una investigación penal en materia de lavado de dinero es lo siguiente. Los dos fideicomisos son de febrero del año 2016. Entonces tenemos que ubicarnos en contexto. En el mes de mayo del 2015, Nicolás Leos es acusado en el ámbito de la justicia de los Estados Unidos. Es acusado por el Departamento de Justicia. Y no es acusado por cualquier cosa, para usar un término no muy jurídico, ¿verdad? Es acusado y siguiendo las traducciones, ¿verdad?, dentro del proceso de lo que fue finalmente su extradición. Sería conspiración, pero lo que sería una conspiración para una organización criminal, conspiración para fraude electrónico consumado, conspiración para lavado de dinero y lavado de dinero consumado. Estaba acusado por todas estas figuras.
Además de estar acusado, la justicia de los Estados Unidos requiere su detención con fines de extradición. Nicolás Leos, fechas más, fechas menos, es detenido, entiendo, el 1 de junio del 2015 y va a arresto domiciliario. Y sigue el proceso en este caso de extradición. Entonces, nótese, es una persona de un perfil de alto riesgo. Una persona procesada, detenida por lavado de dinero, hace un fideicomiso. Efectivamente. Y el tema fundamental es cuál fue el comportamiento de la entidad bancaria durante ese periodo de tiempo y periodo de tiempos anteriores a los efectos de poder llevar adelante esta debida diligencia que debió haber sido, conforme a resoluciones de la CEPRELAT vigentes en esa época, una debida diligencia ampliada, que implica hacer constataciones sobre la información que él proporcionó, constataciones sobre sus ingresos, inclusive, insisto, cruzar información para poder definir. Y tenemos que recordar que el trato con un cliente en una entidad financiera no es solamente conocer al cliente en el momento de constituir por primera vez la relación, sino llevar adelante un monitoreo constante. Y un detalle no menor, la acusación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a ese tipo de actividades que la justicia de los Estados Unidos desde ese punto de vista las calificó como ilícitas, la señala desde el año 1987. Es decir, no es una acusación que señala, en el caso en particular, aquí ocurrieron hechos en el año 2014, 2015, no, desde 1987. Entonces, obviamente, a mi entendimiento y conforme a la reglamentación, son alertas extremadamente graves respecto a Nicolás Leos en esa época. Con un adicional, a principios de enero del año 2016, días antes, semanas antes de estos fideicomisos, a pedido de la justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía de Paraguay, como cooperación internacional, allana a la Conmebol en busca de documentación respecto a gestiones anteriores a esa época, en el marco de la acusación, toda información pública. Bueno, Nicolás Leos, la lógica de las publicaciones de su situación denotan que los contratos de fideicomiso los firmó en arresto domiciliario, ¿verdad? ¿Y cuánto dinero estamos hablando en total? Y eran de fideicomiso en guaraníes y en dólares. En guaraníes más de 23.000 millones de guaraníes y en dólares 2.100.000. A ver, Marcio Atilana, abogado, penalista, especialista también en temas económicos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Pipo, y a toda la audiencia. Hay, a ver, este antecedente, ya que del caso Banco Atlas con el tema Conmebol, y ahora salta lo del caso, esto que hemos denunciado esta semana, que en realidad ya lo habíamos hecho en mayo del año pasado, pero ahora ya hemos accedido al parte de un informe del Ministerio Público, el caso Cabeza Branca, que nos explicaba el otro día el fiscal Osmar Legal, es un desprendimiento, hay otra causa que un desprendimiento, la causa grande de Cabeza Branca, un desprendimiento ya más puntual sobre lavado de dinero, que afecta a entidades financieras, entre ellas el Banco Atlas, por mal otorgamiento de créditos de préstamo. ¿Y qué es lo que señala ahí? Que no se hizo la debida diligencia. En el caso, haciendo un poco un paralelismo, en el caso Leos, de vuelta se menciona de que no se hizo la debida diligencia cuando se hace esa operación del fideicomiso, cuando ya teníamos toda la información en ese momento de quién era o qué estaba pasando con Leos, requerido por la justicia, nada más y nada menos que los Estados Unidos, ¿verdad? ¿A qué se expone el banco para dividir en dos? También nos decía el fiscal el otro día, Omar Legal. La cuestión penal, hay una responsabilidad penal, pero hay una responsabilidad administrativa. Cuando hablamos de una responsabilidad administrativa, ¿quién tiene que tomar intervención? ¿La superintendencia de bancos? Bueno, sí, los bancos son entes supervisados por la superintendencia, pero en materia de prevención del lavado de dinero ellos se tienen que regir por las resoluciones de CEPRELAT. En ese entonces, tengo entendido, el caso Cabeza Branca ya data de unos cuantos años, Jorge. Entonces, hasta donde sé, estaba vigente la resolución 349 de CEPRELAT del 2013. Y esa resolución establece sanciones que irían desde el 50 o incluso el 100% del valor de lo que se determine que se incumplió o que se lavó. Una vez que se detecta una irregularidad, la superintendencia tiene que abrir un proceso de revisión in situ en el banco, hace unas recomendaciones, saca un dictamen que va al directorio del BCP y es el directorio el que abre un sumario, y en base a eso se determina la responsabilidad tanto del ente como de las personas que estuvieran en la cadena
de control y que no hicieron los controles debidos, sea por alguna negligencia grave o incluso si pudiese determinarse que hubo alguna cuestión intencional, va a ser un poco más grave. Ahora, doctor, cuando viene una persona X a un banco y dice, bueno, yo tengo una propiedad, quiero hipotecar, quiero un préstamo tanto, no es simplemente yo traigo este teléfono que vale 100, voy a hipotecar, vale 100, préstame 10. Ah, fantástico, dice el banco, porque la garantía es muy grande, porque los bancos no son inmobiliarios, o sea, por más que la garantía sea una instancia de 500 millones de dólares, yo te pida $2.000, no va la relación por lo que vos me dejas en garantía, sino en tu capacidad de pago y quién Así sos. mismo. Ese análisis es obligatorio, ¿verdad? O sea, no Sí. se puede dar un crédito sin hacer un análisis de la persona que va a prestar y si va a poder pagar ese préstamo, por más que la garantía sea 1000 veces más grande. Correcto. De por sí los entes financieros y también las cooperativas y demás, todo órgano de crediticio tiene dos departamentos. El departamento de riesgo, pero el riesgo se refiere al riesgo de pago. Qué tan riesgosa es la persona, si va a tener o no capacidad de pago, así como bien lo describiste. Y el departamento de cumplimiento, que es el que se encarga de ver muy bien. Esta persona es quien dice ser, los fondos dicen son de donde dicen venir y bueno, podemos hacer o no la operación. Las operaciones de crédito son operaciones que están controladas por la regla de prevención del lavado de dinero necesariamente y sí o sí tienen que tener el mismo escrutinio que el de apertura de cuenta o el de transferencia y demás. O sea, es una operación más que está controlada dentro de todo el ámbito de prevención del lavado de dinero. Y evidentemente si yo voy a una estancia y veo que el que me está pidiendo el crédito es un tractorista humilde que vive en una casita, en un ranchito, no tiene ni moto, pero me aparece como presidente de una sociedad de maletín que tiene una estancia, que no sabemos cómo adquirió la estancia de la sociedad. O sea, se cae de maduro que no puedo darle el crédito a esa persona, ni $10. De poder, darle poder, el tema es que va a tener que reportar sí o sí. Es similar, voy a hacer, si me permitís, una analogía con las concesionarias de vehículos que también son sujetos obligados, más reciente inclusive ahora. Viene una persona con una bolsa de pillera llena de dinero, descarga sobre la mesa y le dice, quiero comprar ese auto. ¿Y dónde sacaste? No te voy a decir, bueno, reportando me quiso decir, igual le vendiste el auto, porque hiciste el reporte de presión sospechosa. Todos estos datos me dio otra persona, lo mismo los escribanos tienen que reportar cuando se hacen transacciones cuando superan los $50.000 en presencia suya, tienen que reportar eso y hacen un reporte. Enfrente mío se hizo una transacción así, fulano le prestó, le dio, le pagó, lo que sea, se tiene que reportar, nada más que eso. Ahora, fallar en reportar, ese es un error importante del ente obligado. En el comunicado del banco que se publicaba creo que el jueves, ¿verdad? El jueves creo que se publicaba en un espacio reservado. Y insistían ellos en que hicieron la debida diligencia. Por supuesto, el banco tiene que defenderse, ¿verdad? Y yo hablaba con gente que está también en entidades financieras y me decían, no puede solamente cuando alguien va a solicitar un préstamo hipotecario poner o mostrar la propiedad en sí. Porque en el comunicado dicen, nosotros enviamos a nuestros especialistas, enviamos a un tasador, a un perito, llegó hasta la propiedad, efectivamente la propiedad existe, sí. Había 6.000 cabezas de ganado. Claro, es lo que dice la Fiscalía en su informe, es este señor, Cabeza Branca, desde el 2005 hasta el 2017 estaba lavando su dinero en Paraguay. Es más, usando empresas de fachada o empresas formalmente constituidas con un patrón denominador, los mismos accionistas que son sus empleados, peones, tractoristas, capataz, etcétera, etcétera. Y no basta solamente ir a ver que la propiedad que se quiere poner como garantía hipotecaria existe, sino también hacer una revisión, es decir, esa persona que va a firmar ese préstamo hipotecario, ¿de dónde sacó la estancia? Correcto. ¿Cuál es su capacidad para después dar cumplimiento a ese préstamo que le van a otorgar? Y esa persona aparece, profesión tractorista, le pone como garante a la esposa y la esposa no tiene ni un inmueble a su nombre, ni una moto no tiene a su nombre. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que se hizo la debida diligencia en ese sentido? Ellos en el mismo comunicado reconocen que se fueron y vieron que la estancia funciona. Nadie dice que la estancia no funcionaba. Lo que pasa es que estaba en funcionamiento 10 años. Y ellos mismos confiesan en ese comunicado que en el 2017, por mala prensa, deciden comunicarle a CEPRELAT. Mala prensa, le agarraron preso a Cabeza Branca y se cayó el negocio. O sea, yo nomás como también, cuando se menciona, yo no sé si en el 2015, cuando ellos hacen esta operación del
del préstamo hipotecario había una legislación distinta, Sí, ¿verdad? no, es esta, la 349. ¿Es cuál? 349/2013, de 2013, Claro, justamente. Así o que sea, está o sea, vigente. es esta, ¿verdad? O sea, Sí, se tuvo que haber hecho esa sí, revisión sí, sí. exhaustiva de esa persona que iba a firmar el préstamo hipotecario, aunque su hipoteca sea una propiedad que cuesta 30 millones de dólares y el préstamo era de 6,5 millones de dólares. Claro, es que como explicaba el doctor Lovera, la debida diligencia ampliada también incluye estudiar a la persona jurídica Claro. y a la persona física que la compone. Y la persona jurídica sobre todo es la estructura y ver qué tantos cambios vieron, quién fue designado presidente en los últimos 6 meses, el último año, si es la misma. Hay una serie de cuestiones que se tienen que ir pidiendo y que se tiene que hacer ese análisis para de vuelta determinar la capacidad de pago y de dónde va a salir esa capacidad de pago, si realmente está justificado. ¿Justificado en qué sentido? Bueno, tengo hipotecado una estancia, la estancia realmente está funcionando, ok, bueno, ¿y cómo está funcionando? ¿Cómo se está pagando? O sea, hay una serie de análisis que tienen que hacer y eso genera, o sea, los manuales de prevención y las políticas de prevención que tienen ya décadas de desarrollo, tienen las llamadas alertas o banderas, que justamente le tienen que llamar la atención al oficial de cumplimiento y él le tiene que preguntar al cliente y decir, bueno, mira, acá me tiene que explicar, tráeme estos IVA, o tráeme tal cosa, o cómo pagaste, o cómo, de dónde vas a sacar esto. Y si no consigue explicar, esa alerta pasa al siguiente nivel, para poder generar justamente el famoso ROS, como estaba explicando también Pipo. Cuando se hacen este tipo de operaciones y uno se pregunta, dice, ¿para qué un tipo como Cabeza Branca puede querer 4, 5, 6 millones de dólares si es un tipo que mueve cientos de millones de dólares en negro? O sea, vende drogas, trae, tiene efectivo, maneja. Y justamente lo que se hace, entiendo que ese tipo de operaciones es para poder blanquear ese dinero, ¿verdad? Pagan el costo de la operación de crédito, pagan el interés, pagan la formación de carpeta, pagan la operación para poder pagar después en efectivo. El banco les recibe ese efectivo por una venta supuesta de animales o venta de esto, o lo que sea, pagan la cuota y ese dinero del préstamo sale limpito y sale disponible para hacer cualquier tipo de operación. Ese es el mecanismo de lavado. Así como en el caso del doctor, por ejemplo, era meter dentro del fideicomiso para el caso de que mañana venga alguien a pedir la plata, está todo limpio el dinero, está procesado, tiene CDA, tiene todo, este dinero es mío. Ahora, eso también implica la complicidad en el crimen del lavado de dinero de la entidad que hace a sabiendas eso. Porque si yo vengo y te digo, yo tengo que pagar y todo eso, yo tengo que decir para qué quiere la plata este tipo. O sea, me tiene que decir, asaltar una alarma a mí, si yo soy honesto, si yo estoy haciendo de buena fe como entidad bancaria, ¿para qué este tipo viene a hacer esta operación acá? ¿Quién es? ¿Por qué? Y no salta, o sea, ¿por qué? Porque estoy metido en el negocio. Bueno, eso ya es una cuestión que no puedo hacer esa valoración específica del caso, pero entiendo que deberían haber las investigaciones pertinentes por parte de Superintendencia y el Banco Central para poder determinar qué es lo que realmente pasó. Y créanme que sí hacen esos análisis porque han habido varios entes incluso que han sido sancionados en los últimos años. El propio banco del que están hablando sí también fue sancionado en 2017 por cuestiones de fideicomiso y de falta de información de fideicomiso. Y estos datos que estoy dando es público, está en la página del BCP, se puede acceder. Claro. Ahora, lo otro que estábamos también hablando de este tema cuando nos dicen qué daño se hace al sistema financiero, me decían el otro día. Y hablaba con un colega y me dice, el hecho de que esto se cuente, ¿verdad? Nosotros desde los medios, esto es un hecho objetivo, hecho real, ¿verdad? Imagínate qué entidades financieras en qué estaban, ¿verdad? Y yo no creo que con esto se dañe al sistema financiero, que estas publicaciones sean un daño al sistema financiero. Y me decía este colega, en realidad el banco que operó de esta manera el que daña al sistema financiero, el que no hizo lo que tenía que hacer. No las denuncias o no la investigación. Claro, porque las leyes están, se hacen las leyes para que el tema venga la GAFI y diga se cumplen todas las leyes. Pero si las leyes están todas hechas y no se cumplen, nadie las cumple o se busca la manera de evadir, ¿qué certificación te puede dar GAFI de nada? Absolutamente. O sea, no sé si coinciden, ¿verdad? El daño lo hace, no que el abogado Claudio Lovera denuncie esto, vaya a los medios, no, el daño hace la entidad financiera que no hizo lo que tenía que hacer. De hecho, que circunstancias objetivas se pongan a consideración pública para que sean verificadas, realmente no le puede causar daño a nadie. Ahora, si esas circunstancias objetivas son reales, en realidad el responsable es quien las generó, el que llevó adelante este tipo de aspectos. En el caso que a mí me toca, a partir de la denuncia, dos figuras muy trascendentes están en juego en lo que es su reputación.
tanto el sistema financiero como también la figura del fideicomiso. Un aspecto muy delicado, en este caso en particular un fideicomiso que implicó la generación de patrimonios autónomos y bueno, es un aspecto muy relevante e insisto, la presentación de hechos objetivos realmente no puede generar un agravio y si existe un agravio es a partir de aquella persona que generó esos hechos, ¿verdad? Última pausa tenemos que hacer y venimos enseguida hablando sobre este tema. Bueno, Pipo. viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito de todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción, de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Pero último bloque, 22 y 47 ya, ¿ves? 22 y 47. Sí, doctor Claudio Lovera, la Conmebol, ¿ya cuánto logró recuperar de dinero que se usó de manera irregular, que se saca de la Conmebol? ¿Cuánto ya Y recuperó? a este momento aproximadamente supera con claridad los 120 millones de dólares. ¿Y cuánto calculan ustedes que se desvió en todos estos años? No solamente de Paraguay, sino en todos lados, ¿verdad? Bueno, la Conmebol en el año 2016 con cambio de mandato y empieza a mejorar, en realidad mejorar, reestructurar todo su funcionamiento, inicia lo que se denomina una auditoría forense y esa auditoría forense a los efectos también de colaborar con la persecución penal en los Estados Unidos. O sea, se realizó bajo estándares del Departamento de Justicia a través de un estudio jurídico americano que trasladó esos estándares y su expertise para colaborar con la auditoría forense. A partir de lo que se pudo reconstruir, hay que tener presente, hablamos de gestión Nicolás Leo del año 1987, realmente no había una costumbre de dejar mucho registro documental de las actividades. A partir de lo que se reconstruyó del 2000 en adelante, y estos manejos inclusive, por ejemplo, transferencias de cuentas de la Conmebol directo a cuentas de Nicolás Leos o de la empresa que conocimos con el nombre NL Stevia. Y obviamente una lógica, transferencias nacionales, por ejemplo, que son casos clarísimos de lesión de confianza por parte de Nicolás Leos, de 28 millones de dólares en esa época. Obviamente eso le permite a una persona desarrollar de la nada, para ponerlo en términos, varios exitosos emprendimientos empresariales, ¿verdad? O sea, son cuestiones absolutamente relevantes y esta auditoría forense determinó unas 4 modalidades de operaciones y que suman más de 120 millones de dólares también. En ese periodo de tiempo, periodos de tiempos anteriores no pudieron ser reconstruidos, ¿verdad? Y de hecho también no está metido ahí lo que sean los otros miembros de la Conmebol, ¿verdad? Grondona, todo ese tipo de gente que se dice hasta que movió más inclusive que Sí, él. en realidad está reconstruido a partir de lo que es organización Conmebol y a partir de, por ejemplo, cuentas Conmebol y lo que implica, por ejemplo, contratos que se suscribían, por ejemplo, lo que implicaba la transmisión o derechos de televisación. Y bueno, son modalidades que se identificaron y que se pusieron a consideración de la justicia paraguaya, pero también de la justicia de los Estados Unidos, de la justicia suiza, de diferentes ámbitos. Es lo que permitió recuperar estos fondos y es lo que permitió, por ejemplo, cuando se formuló la acusación por parte del Departamento de Justicia, la Conmebol estaba calificada por el Departamento de Justicia como una organización criminal. Y a partir de esta colaboración, y es lo que motivó también, habrán visto las noticias el año pasado de que el Departamento de Justicia aprobó una devolución de 70 millones de dólares a Conmebol porque la considera como una organización víctima de sus dirigentes, ya no como actualmente como una organización criminal. Doctor, el otro día me dijiste, hablábamos de la ceguera selectiva, ¿verdad? ¿Cómo es cuando mencionaba yo hace rato esa entrevista que tuvimos el año pasado, cuando la primera vez saltó este tema, que la agente fiscal que investigó nos dijo, este es el caso más emblemático, más relevante de lavado de activos, por el volumen de dinero que se inyectó al sistema, que se lavó en Paraguay. Y sin embargo, nosotros estamos, no digo que los otros temas no se hablen, ni mucho menos, ¿verdad? Pero digo, si existe realmente una intención real de investigar todo a fondo, de que todo se aclare, ¿cómo es que hay un silencio
por un sector incluso de la prensa y hasta de cierta clase política que directamente evita hablar de este tema. Entonces yo digo, ¿existe un interés real de aclarar todo esto o estamos utilizando como una estrategia mediática para erosionar proyectos políticos? Entonces quiere decir que no nos importa la cuestión de fondo, ¿verdad? Sino simplemente el oportunismo político para golpear a los adversarios de turno. Bueno, sobre el punto, Jorge, y estaba hablando del tema del perjuicio, en la pausa acá coincidimos con el doctor Lovera. Un verdadero perjuicio, más allá de que se sepa las investigaciones que se están haciendo, son de que las instituciones generen, las instituciones encargadas de los controles y de las investigaciones, generen información que ellos mismos estén filtrando, información que debe ser confidencial. Acá estamos preocupados de que vamos a entrar en la lista gris porque justamente no hay resultados, en la lista gris de Gafi, pues no hay resultados de lavado de dinero, así mismo vos está diciendo, en ciertos casos se impulsa, otros no se impulsa, pero no estamos obviando de que hay una regla básica del Gafi, la regla 29, que habla específicamente de que la unidad de inteligencia financiera tiene que guardar absoluta confidencialidad de su información y que el no tener un sistema de absoluta confidencialidad te puede generar justamente inconvenientes y filtraciones de ese tipo te pueden generar un perjuicio a nivel país institucional. Con esto yo quiero aclarar bien de que yo celebro el trabajo de la prensa cuando es responsable y que lo que hace es dar a conocer información que llegó y ustedes tienen la obligación y están amparados en la Constitución de no revelar sus fuentes. Pero así también las instituciones públicas están obligadas a cumplir su rol y en este caso en particular, por nombre y apellido, CEPELAT está obligado a mantener en sigilo y en confidencialidad su informe de inteligencia y no estar permitiendo que se estén ventilando por ahí investigaciones, que encima son investigaciones en curso, porque este caso en particular que me está hablando ya es algo que está cerrado, porque ya hay acusaciones, entiendo que el caso en sí mismo por la Fiscalía, el caso Cabeza Branca, ya está concluido y está a las resultas de la preliminar. Entiendo que el señor Cabeza Branca no, porque él está en Brasil y no, los brasileños no extraditan a brasileños, pero otras personas aquí deberían estar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? Lo que yo sí creo que genera un verdadero perjuicio es de que se estén ventilando datos de informaciones en curso o datos que todavía no son conclusivos y eso es muy perjudicial para todo el sistema. Sobre todo parece que evidentemente no puede quedar en manos del Ejecutivo, ¿verdad? Este arma, utilizado como un arma, ¿verdad? Porque es un garrote de tener la posibilidad. Yo me acuerdo en la época de Stroessner, el famoso, te caía la conjunta de Hacienda cuando vos te hacías el loco y eras opositor, te mandaban del Ministerio de Hacienda a la conjunta a desarmarte tu empresa para encontrarte algo. Y siempre encontraban, ¿verdad? Y ahora apareció como la Hacienda se formalizó y se organizó y se ordenó y se institucionalizó, se puso la CEPRELAT en manos del Ejecutivo, del poder político. Y eso es lo grave, ¿verdad? Debería estar en manos, una cuestión como la CEPRELAT debería ser autónoma, debería estar blindada, como está blindado el BCP, debería estar blindado, o está blindado el BCP, como está blindado Hacienda, como está blindado la SED, porque ahí estamos en riesgo, esta gente puede acceder a todo tipo de información y es más, se permite hacer hasta análisis con información parcial, ¿verdad? Porque el informe ese que se filtró, que ellos niegan o no niegan, tienen análisis y tiene opiniones y tiene, ¿cómo se llama esto? Conjeturas en base a información parcial. Y eso es muy grave y muy peligroso, y sobre todo cuando se usa para filtrar. No, asimismo, lo que estábamos hablando, el daño que se le hace a las instituciones, ¿verdad? Yo más digo, el tema de la filtración, por supuesto, nosotros en particular cuando los que trabajamos en este oficio, por la naturaleza de nuestro oficio, no tenemos que guardar esa confidencialidad cuando accedemos a documentaciones, cuando analizamos que el caso es de interés general, ¿verdad? Pero, dicho esto, digo nomás, después nosotros, lo que le preguntaba después recién a los actores políticos, ¿cómo se recupera la confianza en la institución? Lo que pasó con el Banco Central del Paraguay. ¿Cuándo se ha visto que, y encima la Fiscalía, cuando le envía el requerimiento al Banco Central, le dice, si no nos responden, vamos a utilizar los resortes legales para obtener esa documentación? Y le envía otra nota pidiéndole lo mismo, y le dice otra vez que no. En un caso sobre lavado de dinero, que requiere agilidad para la obtención de información. Entiendo que el Banco Central, una interpretación con la que estoy en absoluto desacuerdo, realizó, y entre comillas, una suerte de interpretación jurídica a partir de sus reglas de la ley orgánica,
pero que existieron modificaciones y que finalmente un juez le dio la razón al Ministerio Público en el sentido de que la interpretación del sistema de persecución penal y del Poder Judicial penal es la correcta. Entonces, realmente, en este caso, la Superintendencia de Bancos demoró la labor del Ministerio Público en este caso en particular. Y bueno, ahora entiendo que, y estamos muy atentos como víctimas a los efectos de estar pendientes y una forma de decir controlando el desarrollo del caso, porque tenemos expectativas de que esto se resuelva correctamente, descubriendo los hechos y clarificando, pero que no se resuelva por el simple transcurso del tiempo sin una persecución penal específica, ¿verdad? Sí mismo. Y lo otro, doctor, ¿verdad? Lo que mencionábamos. Cuando ustedes que están en este oficio, ¿verdad? Trabajando, y uno siempre se espera que hay tantas cosas por definir en este país, pero vayamos construyendo institucionalidad, ¿verdad? Y sin embargo, hoy vemos que esas instituciones, todo lo que se ha hecho, parece que hoy como que retrocedimos, ¿verdad? Y el tiempo otra vez que nos va a llevar construir lo que se de alguna u otra manera, bien o mal, pero se pudo haber construido, el tiempo que nos va a llevar, ¿verdad? Sí, así mismo, Jorge, y también, y sin mezclarlos tanto, pero me consta de que esta entidad, el Banco Atlas en particular, tiene esa muy mala práctica de no responder a los mandatos legales cuando se les requiere información, y me consta por casos particulares que no quiero venir a mezclar acá, pero que también tienen que ver con cuestiones de lavado de dinero, usura y demás. Se les pide información y no responden directamente, ignoran a los pedidos de la Fiscalía. Eso era, o sea, una costumbre como de prepotencia absoluta, ¿verdad? Porque si te pide la Fiscalía un informe, no tenés nada que ocultar, tenés que dar la información, o sea... Y eso que hablamos, lo de Gafilat, a propósito, ¿verdad? Está en una de las recomendaciones, se hace mención a la necesidad, cuando hablamos de lavado de dinero, ese trabajo en conjunto con todas las instituciones, Poder Judicial, las entidades financieras, la Fiscalía, y eso justo cuando estábamos en esa etapa de la prueba, ahí nosotros nos plantamos, decimos, no, esa información no te vamos a dar, cuando hay, aparte de las normativas que sí permiten que se dé, está otra vez esa recomendación de Gafilat, y nosotros dijimos, no lo vamos a hacer, y nos pusimos a un bochorno internacional incluso, ¿verdad? Y si queremos transmitir que somos un país serio, esa agilidad tiene que ser en el 100% de los casos y no selectiva. Sobre todo, yo estaba viendo la semana pasada, hablando con otros colegas, el tema del mismo caso González Daer, con operaciones con el Banco Atlas, caso de usura, donde hay pedido de la Fiscalía de informe y no están dando la información, están blindándole. Justamente en una etapa del diario del mismo grupo, vos ves González Daer, no avanza el caso, y por otro lado, ellos están negando información a la Fiscalía. O sea, quién miente y quién dice la verdad? O sea, si el mismo medio está diciendo no se mueve el caso González Daer, pero es mi banco el que no está dejando que se mueva porque tengo interés en que proteger el negocio con González Daer. Eso es lo terrible de todo. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Marcio Batinana, gracias. Nos vamos, Pipo, hicimos el agradecimiento correspondiente. Gracias a la barra.com.py por los vinos excelentes. La facilidad, también tenemos lo de Casita Gourmet Judith, por supuesto, toda nuestra vajillería es de Casa Mingo. Muchísimas gracias a todos y hasta el domingo que viene. Bueno, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos a partir de las 7:30 mañana en Radio 1, como todos los días. 6:50 AM. Buenas noches, sí señor.